Durante años, el público vio a Lupe Esparza como un gigante del grupero, una voz inquebrantable que parecía resistirlo todo. Pero detrás de esa imagen poderosa, se ocultaba una verdad devastadora que cambió el rumbo de su vida. La traición que destruyó su matrimonio y su confianza, no fue un rumor ni una tragedia repentina, sino una herida lenta que se abrió en silencio dentro de su propio hogar. A partir de ese descubrimiento, su mundo emocional comenzó a derrumbarse paso a paso. Nadie imaginó que aquel dolor invisible afectaría su música, su energía, su salud y hasta su identidad como artista. Con el paso de los meses, su cuerpo empezó a manifestar lo que su alma ya no podía sostener. El agotamiento, las noches sin descanso, y el peso de los recuerdos lo llevaron al borde del colapso. Finalmente su salud cedió, y fue hospitalizado, enfrentando la parte más oscura de su vida, mientras el mundo seguía viendo en él un símbolo de fortaleza. Sin embargo, en medio de la fragilidad, surgió un proceso profundo de introspección, donde intentó reconstruirse desde las ruinas de la traición. Lo que ocurrió después, no solo cambió su destino para siempre, sino también la manera en que millones recordarían su nombre. Esta es la historia del hombre detrás de la leyenda, del corazón que siguió buscando sentido incluso cuando la vida parecía romperse. La caída emocional de Lupe Esparza no comenzó con gritos ni enfrentamientos, sino con un silencio que se volvió insoportable. Después de descubrir aquella traición que rompió su mundo interior, cada día se transformó en un recordatorio de que algo esencial se había quebrado para siempre. Quienes lo rodeaban creían verlo igual que siempre, firme y sonriente, pero la verdad era muy distinta. Detrás de cada saludo cordial y cada ensayo con la banda, había un hombre que intentaba sostenerse, mientras su espíritu se desmoronaba en secreto. Las noches se convirtieron en su mayor enemigo. Acostado en la oscuridad, revivía una y otra vez aquella voz que lo hirió profundamente, un sonido que regresaba como un eco capaz de atravesar el alma. Intentaba convencerse de que había sido un malentendido, una confusión, algo que pudiera borrar la sospecha, pero su mente sabía la verdad antes que sus labios. Cada amanecer lo encontraba agotado, respirando, como si hubiera corrido sin descanso. Caminaba por su casa como un fantasma, tocando los objetos que formaban parte de su historia familiar, sin reconocer en ellos la calidez que antes le pertenecía. En los escenarios su deterioro era casi imperceptible, pero sus compañeros lo notaban. A veces olvidaba acordes simples, otras, se quedaba en silencio en mitad de una melodía como si su mente se desconectara del presente. Su sonrisa pública ocultaba un dolor que crecía minuto a minuto. A medida que pasaban las semanas, su cuerpo comenzó a resentirse. El cansancio se volvió permanente, la energía desapareció, y su apetito se desvaneció sin explicación aparente. Aunque intentaba mantener la normalidad, era evidente que el peso emocional estaba cobrando un precio demasiado alto. Sus hijos lo observaban con preocupación, pero él escondía la verdad para no cargar sobre ellos un sufrimiento que consideraba suyo. Lo que nadie sabía era que la traición había dejado de ser un recuerdo, y se había convertido en una sombra constante que lo seguía a todas partes. Ese fue el inicio de una caída silenciosa que terminaría afectando todos los rincones de su vida. El deterioro emocional de Lupe Esparza avanzó de manera lenta pero implacable. Como una tormenta silenciosa que nadie podía ver desde afuera. Cada día que pasaba se convertía en una lucha interna donde el dolor, la confusión y la culpa competían por dominarlo. A pesar de su deseo de mantenerse firme, su vida cotidiana comenzó a fragmentarse en pequeñas señales que revelaban la batalla que llevaba por dentro. Las noches eran las más crueles. Cuando cerraba los ojos, regresaban los recuerdos como cuchillos que no se detenían. A veces despertaba sobresaltado, respirando agitado, incapaz de distinguir entre el presente y el instante exacto en que su mundo se había quebrado. Miraba el techo durante horas, atrapado en una pregunta que no encontraba respuesta. ¿Por qué ellos? ¿Por qué de esa manera? Porque en su propio hogar. Ese pensamiento lo perseguía incluso cuando el sol aparecía por la ventana.
caminaba por la casa con pasos lentos, tocando los muebles y las paredes, como si buscase una explicación escondida en los rincones. Era un hombre intentando entender en qué momento la vida había cambiado sin que él lo advirtiera. En los ensayos con la banda su desconexión se volvía evidente. Había momentos en que sus manos dudaban sobre acordes que conocía desde hace décadas. Otras veces se quedaba observando el vacío, como si una melodía lejana lo llamara desde un lugar que ya no existía. Sus compañeros intentaban apoyarlo, pero su mirada revelaba una mezcla de preocupación y impotencia. Nadie imaginaba la magnitud de lo que lo consumía por dentro. Al paso de las semanas, su cuerpo empezó a manifestar lo que su mente intentaba ocultar. El cansancio se volvió permanente. La energía que antes lo impulsaba en giras interminables desapareció casi por completo. Dormía poco, comía menos, y cada silencio parecía un abismo en el que su espíritu se hundía sin resistencia. Intentaba recuperar la normalidad caminando por el barrio o tomando su guitarra, pero la música ya no era un refugio. Las palabras se le caían de las manos, y los acordes se quebraban, como si no pertenecieran a su historia. Sus hijos lo invitaban a comer, lo animaban a salir, trataban de recordarle que aún había luz alrededor de él como pero Lupe respondía con frases cortas, abrazos tristes, y una sonrisa que se apagaba, apenas ellos se daban la vuelta. El mundo exterior seguía viéndolo como una leyenda intocable, pero la realidad era que se estaba consumiendo por dentro, atrapado en un duelo que no había elegido. En sus momentos de mayor soledad, conducía sin rumbo por horas, visitando lugares de su juventud en busca de una parte de sí mismo que creía perdida. Pasaba por parques, donde había escrito sus primeras letras, por calles donde soñaba con escenarios, y por cantinas donde el tiempo parecía detenerse. Sin embargo, nada de eso le devolvía la tranquilidad. Cada recuerdo solo profundizaba la sensación de haber perdido lo más sagrado, la confianza. La traición no destruyó solo su matrimonio, destruyó su percepción del mundo, su capacidad de creer en los lazos que lo habían sostenido durante años. Lo que antes era certeza ahora era duda, lo que antes era hogar ahora era un espacio cargado de sombras. Poco a poco su estado emocional comenzó a reflejarse en su salud. Sentía un peso constante en el pecho, un cansancio inexplicable, que ningún médico lograba justificar completamente. Aunque intentaban tranquilizarlo, él sabía que no se trataba solo de agotamiento físico. Era el resultado de meses de angustia acumulada, de noches interminables, de preguntas que lo desgastaban por dentro. Aún así se negaba a hablar de su dolor. No quería admitir que el hombre en quien había confiado durante años fue quien destruyó su última fuente de estabilidad. No quería aceptar que la mujer, a la que había amado sin reservas, vivía una vida paralela, lejos de él. Prefería cargarlo todo en silencio antes que permitir que otros vieran el tamaño de su herida. Para muchos, Lupe seguía siendo un símbolo firme y poderoso. Pero en la intimidad, su espíritu se encontraba al borde del colapso. Así comenzó la etapa más oscura de su vida, una etapa en la que la música, su mayor refugio, se transformaba lentamente en un espejo doloroso que le recordaba lo que había perdido. La salud de Lupe Esparza comenzó a desmoronarse en silencio, como si su cuerpo finalmente decidiera revelar lo que su alma había intentado ocultar durante meses. Cada mañana se levantaba con dificultad, sintiendo un peso en el pecho que no podía describir con palabras. No era solo cansancio. Era el resultado de noches interminables en las que su mente revivía una y otra vez la traición que lo había marcado para siempre. Los médicos trataban de tranquilizarlo, asegurando que necesitaba descanso y equilibrio emocional, pero Lupe sabía que la herida era más profunda de lo que cualquier examen podía mostrar. La música, que siempre había sido su refugio, empezó a transformarse en un arma de doble filo. Cada canción, cada melodía y cada acorde se convertían en un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Hubo un concierto en particular que marcaría un antes y un después. En mitad de una estrofa relacionada con la lealtad, su voz tembló de manera inesperada. El público notó el cambio, sus músicos también.
Quienes estaban más cerca juraron ver lágrimas detenidas en sus ojos, aunque él lo negó. A partir de ese instante, comprendió que su interior ya no podía sostener la imagen de fortaleza que llevaba décadas mostrando. Tras ese episodio comenzó a aislarse, dejó el teléfono sin contestar, cerró las cortinas de su casa. Sus días se volvieron lentos, y sus noches se hicieron interminables. Dormía cuando el sol salía y despertaba cuando el mundo descansaba, como si buscara desaparecer sin que nadie pudiera advertirlo. Ya no era el artista que llenaba estadios, ya no era la voz poderosa que marcó generaciones. Era un hombre caminando entre las sombras de su propio dolor. Una tarde tras una presentación agotadora su cuerpo finalmente cedió, se desplomó en el camerino sin que nadie pudiera evitarlo. Fue trasladado al hospital donde los médicos confirmaron lo que él llevaba tiempo ignorando. Su salud estaba gravemente comprometida. El estrés extremo, la ansiedad acumulada y el desgaste emocional habían debilitado su organismo de manera peligrosa. Mientras él luchaba por recuperarse dentro de un cuarto frío, el mundo exterior seguía iluminado. Las radios reproducían sus éxitos, los fans enviaban mensajes de apoyo. La gente hablaba de su legado sin imaginar el abismo emocional en el que él estaba atrapado. Después de varios días las máquinas lograron estabilizarlo, pero su mirada mostraba una fragilidad nueva. A veces despertaba confundido sin saber dónde estaba, otras veces miraba por la ventana como si buscara respuestas en el horizonte. Los mensajes de cariño llenaban las redes, pero la conexión entre ese mundo luminoso y su realidad interior parecía haberse quebrado. Aunque agradecía en silencio cada gesto de apoyo, también se distanciaba emocionalmente de todo. Había una parte de su ser que se resistía a regresar. Sus hijos lo acompañaban con dedicación conmovedora, le mostraban fotografías de giras pasadas, anécdotas divertidas, momentos felices. Aunque él sonreía suavemente, su sonrisa tenía un matiz distinto, no era la alegría vibrante de antes. Era una sonrisa frágil que parecía decir gracias por intentar sostenerme. Cada visita familiar se convertía en un momento íntimo donde el amor se mezclaba con la preocupación. Sus abrazos eran más largos, sus silencios más profundos. En más de una ocasión, pidió papel y pluma para escribir algo, pero las palabras no fluían, quedaban atrapadas en un punto donde el dolor aún no le permitía transformar su historia en música. Los médicos insistían en que su bienestar emocional era tan importante como el físico. Le explicaron que sanar no significaba olvidar, sino permitir que el corazón encontrara un nuevo equilibrio. Pero para Lupe ese proceso era tan lento como doloroso. La ausencia de aquellas dos figuras que habían marcado su vida seguía pesando como una sombra imposible de disipar. Aunque su familia permanecía a su lado, y su público lo llenaba de cariño, había un vacío interior que seguía recordándole cada noche que la traición tiene un impacto que ningún tratamiento puede borrar de inmediato. Sin embargo, en medio de la fragilidad, comenzaron a surgir momentos de lucidez inesperada. Hablaba a veces de proyectos futuros, de grabar un disco especial, de escribir una canción sobre la fortaleza interior. Eran destellos breves, pero llenos de un significado profundo. Era su espíritu intentando levantarse aun cuando su cuerpo y su corazón seguían debilitados. Paso de las semanas, la recuperación emocional de Lupe Esparza se convirtió en un proceso tan impredecible como profundo. Había días en los que despertaba con algo de claridad, pidiendo noticias del exterior o preguntando por su banda, como si una parte de él intentara reconstruir la conexión con la vida que antes conocía. También había jornadas en las que caía en un silencio denso que lo alejaba de todo. En esos momentos su mirada parecía perderse en un punto fijo, como si su mente atravesara pasillos llenos de recuerdos y preguntas sin respuesta. Su familia lo acompañaba con una paciencia inagotable. Sus hijos le hablaban con ternura, le contaban anécdotas antiguas, recordaban momentos divertidos, y trataban de mantenerlos cerca del presente. Cada palabra chocaba con esa melancolía que se había instalado en su interior. Lupe escuchaba, agradecía, pero a veces parecía estar muy lejos, atrapado entre lo que había sido y lo que temía no volver a ser.
En varios instantes pidió que le llevaran fotografías antiguas. Las observaba con detenimiento, tocando cada imagen como si fuera un fragmento invaluable de su vida. Recordaba con claridad sus inicios, los escenarios improvisados, la emoción de los primeros aplausos y las largas madrugadas dedicadas a componer. Sin embargo, cada vez que una sonrisa aparecía en su rostro, la sombra del dolor volvía a oscurecerla. La traición había dejado una marca tan profunda que incluso los recuerdos más felices parecían teñirse de nostalgia. En ocasiones pedía escuchar sus canciones más antiguas. Cerraba los ojos mientras la melodía avanzaba lentamente y dejaba que su voz del pasado lo envolviera como un abrazo que venía desde otra época. A veces una lágrima se deslizaba por su mejilla, sin que él intentara ocultarla. Otras veces sonreía suavemente, reconociendo que esas canciones eran parte de su esencia, un recordatorio de que su arte había tocado millones de vidas. Poco a poco comenzó a hablar de temas más profundos. Reflexionaba sobre la vida, sobre los sacrificios que hizo a lo largo de su trayectoria, sobre los momentos que jamás recuperaría, y sobre la importancia de seguir adelante incluso cuando el corazón se quiebra. Decía que algunas heridas no desaparecen, sino que se integran en la vida, como sombras que acompañan para siempre. Reconocía que lo más difícil no era la traición en sí, sino la sensación de que la confianza, una vez rota, no encontraba manera de reconstruirse. En uno de sus días más lúcidos pidió salir al pequeño jardín del hospital. Quería sentir el sol, respirar aire fresco y escuchar el viento entre los árboles. Caminó lentamente acompañado por uno de sus hijos, observando cada detalle como si fuera la primera vez. Ese paseo breve despertó en él una chispa especial. Habló de sus giras con Bronco, de los viajes interminables por carretera, hasta las noches en las que el público parecía entregarle todo su amor sin pedir nada a cambio. Durante ese recuerdo, su voz recuperó una calidez que había desaparecido hacía meses. Esa tarde regresó a su habitación un poco más ligero, como si aquel contacto con la vida exterior hubiera abierto una pequeña puerta hacia la serenidad. Sin embargo, esa calma era frágil. Con el paso de los días, volvieron los momentos de tensión emocional. Había instantes en que su vista se nublaba, o su pecho se tensaba peligrosamente, obligando a los médicos a intervenir de inmediato. Su cuerpo seguía debilitado, y cada emoción intensa podía generar un impacto impredecible. Los especialistas sabían que la raíz de su malestar no era solo física. El estrés emocional acumulado lo había desgastado demasiado, y necesitaba tiempo para sanar, pero también fortaleza para sostenerse a sí mismo sin derrumbarse. Aún así, entre recaídas y pequeños avances, empezó a hablar de reconciliarse con su historia. Decía que había entendido que la vida no se mide por los golpes recibidos, sino por la fuerza con la que uno decide levantarse. Pensaba escribir unas memorias, no para exponerse, ni para señalar culpables, sino para contar la verdad de un hombre que amó, que confió, y que también fue herido. Sus hijos lo escuchaban con atención, entendiendo que ese deseo de escribir era una señal de que su espíritu todavía buscaba un sentido. Aunque la recuperación era lenta, su familia comenzó a notar que, en ciertos momentos, su mirada tenía una calma distinta. No era alegría plena, pero sí un tipo de serenidad que permitía respirar sin ahogarse en el pasado. En esos instantes hablaba del futuro con una voz suave pero decidida. Decía que deseaba que su legado fuera recordado no por el dolor vivido, sino por la pasión con la que entregó su vida a la música. Quería que la gente no solo lo recordara como una voz poderosa, sino como un ser humano que enfrentó la fragilidad con honestidad y valentía. Pero incluso con esos destellos de fortaleza, la realidad seguía siendo compleja. Había noches en las que, al quedarse solo, la nostalgia regresaba como una ola que lo envolvía completamente. Miraba el techo en silencio preguntándose en qué momento la vida cambió tan bruscamente. No buscaba culpables, solo intentaba encontrar sentido en medio de ese rompecabezas emocional que se había convertido su existencia. Y así, entre avances y retrocesos, Lupe transitaba por uno de los capítulos más humanos y vulnerables de su vida, un camino en el que la música, la familia y los recuerdos se entrelazaban para sostenerlo, mientras intentaba sanar una herida que había marcado profundamente su destino. Con el paso de los días,
la vida de Lupe Esparza comenzó a moverse en un ritmo distinto, uno más lento, más introspectivo, como si cada instante tuviera un peso especial. Su familia estaba a su lado con una dedicación que llenaba la casa de un cariño silencioso. Conversaciones suaves, música ligera y recuerdos compartidos se mezclaban en un ambiente que buscaba protegerlo del dolor que aún lo acompañaba. Aunque su salud seguía siendo delicada, había en su mirada una serenidad nueva, una claridad que solo llega después de haber enfrentado emociones muy intensas. Pasaba largos ratos sentado junto a la ventana, observando cómo cambiaba la luz del día, cómo el viento movía las hojas de los árboles, y cómo el mundo seguía avanzando, a pesar de todo. Era un silencio distinto, no de tristeza, sino de reflexión. A veces hablaba con sus hijos sobre el perdón. Decía que perdonar no significaba justificar lo ocurrido, sino liberar al corazón del peso que lo mantenía atrapado. Sus palabras eran sinceras, llenas de sensibilidad y tocaban profundamente a quienes lo escuchaban. También comenzó a expresar gratitud, con una honestidad que emocionaba a su familia. Agradecía por los años vividos, por las canciones que se convirtieron en parte de la historia de miles de personas, por la gente que lo apoyó cuando apenas comenzaba, y por los aplausos que le dieron sentido a tantas noches en el escenario. Reconocía que, aunque había sido herido, también había recibido más amor del que jamás imaginó. Tardes tranquilas tomaba su guitarra sin la intención de componer algo nuevo, sino para tocar acordes sueltos que reflejaban su estado interior. A veces la melodía era suave, otras incompleta, pero cada nota parecía guardar un pedazo de su verdad. Su familia lo observaba en silencio, entendiendo que esa conexión con la música era el puente más fiel hacia su esencia. En ciertos momentos hablaba del futuro con voz suave pero firme. Decía que quería que su legado fuera recordado no por las heridas que marcó su vida, sino por la alegría que entregó a través de su música. Mencionaba que deseaba que sus hijos vivieran sin miedo a los cambios, y sin permitir que las dificultades les robaran la capacidad de amar. Un día pidió revisar fotografías antiguas. Las sostenía entre sus manos con una delicadeza que emocionaba. Recordaba nombres, fechas, anécdotas y aprendizajes que había acumulado a lo largo de tantos años. Ese ejercicio de memoria parecía fortalecerlo, como si reunir las piezas más luminosas de su historia le permitiera comprender finalmente quién había sido en su totalidad. El tiempo continuaba avanzando y los médicos observaban que su estado seguía siendo frágil, pero estable. Él respondía con calma a cada examen, a cada recomendación, aceptando que su cuerpo necesitaba un ritmo más pausado. Su familia también comenzó a encontrar consuelo en verlo conectado, con una paz interior que había tardado mucho en llegar. En las noches Lupe se quedaba contemplando la luna a través de la ventana. Decía que siempre había sido un símbolo para él, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, existe una luz que guía. Esos momentos se convirtieron en rituales de serenidad, espacios donde podía pensar sin dolor y recordar sin miedo. Poco a poco comenzó a cerrar un ciclo emocional muy difícil. No era resignación, era comprensión. He entendido que, aunque el corazón puede romperse, también puede encontrar formas de sanar cuando está rodeado de amor verdadero. En medio de esa calma reflexiva, su historia avanzaba hacia un capítulo que nadie imaginaba, un capítulo que marcaría de manera definitiva la forma en que sería recordado por millones. Porque la vida de Lupe Esparza no solo fue la historia de un artista, fue la historia de un ser humano que enfrentó tormentas internas, que amó profundamente, y que aprendió que la fortaleza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Y aunque la fragilidad lo acompañaba, también lo hacía una verdad luminosa. Su legado no se desvanecería, viviría en cada canción, en cada recuerdo y en cada persona que un día encontró consuelo en su voz. La vida de Lupe nos recuerda que incluso los más grandes sienten, sufren y buscan amor, y que, en esa verdad tan humana, se encuentra la esencia que lo convierte en una leyenda que trasciende el tiempo.